Hola, ¿qué tal, señores míos? Muy buenas. ¿Qué os pensabais? ¿Que no iba a hacer ninguna Invictus ni nada de esto? Hay Invictus hechas en el canal. Bueno, pues ahora toca la Invictus Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. No paro de reírme porque lo voy a decir mal 800 veces, porque además esta creo que es la tercera o la cuarta vez que lo repito, porque me equivoco. Oye, estoy sudando y todo. Invictus Victory... Lo digo mal, Elixir. Bueno, la voy a llamar Elixir o Invictus. Invictus Elixir. Uy, qué difícil es esto para mí. Esto es peor que decir Ikuru. Uy, que no me acuerdo. Uy, que se me va la cabeza. Señores míos, esta fragancia está muy chula, es muy guapa. Se queda... Venga, ya está, el vídeo terminado. Voy a sacarme el sudor, estoy sudando muchísimo, estoy de los nervios, no me sale el nombre. Bueno, vamos a poner las cosas un poco en contexto. Elixir, ¿vale? Ya sabemos a lo que me estoy refiriendo, porque además estará por aquí o por ahí puesta la botella. La forma de reconocerla, porque es negra también, pero si la ponéis al trasluz vais a ver que la peana, en la parte inferior, lo que es la peanita y un tramo de la botella es azul muy profundo y luego va hacia el negro. Es la forma de reconocerla, porque si no dices, ostras, ¿esta cuál es? Que no me quiero equivocar. Aparte de que, bueno, digo a la hora de coger el tester, porque los testers están ahí todos, pueden estar revueltos, no sabes de cuál es cuál y te lías, pero esta es azul muy muy profundo y lo tenéis que poner a trasluz para poder verlo, porque si lo tenéis así a simple vista en la mano igual ni os dais cuenta. Bueno, pues esta Elixir me ha encantado, me ha gustado mucho y además se la considero una fragancia que es muy muy de invierno, nada de verano, cero. Quien se la ponga en verano de verdad va a atosigar un poco al personal porque es un tanto invasiva. Tengo que reconocer que es invasiva, pero no es tan potente como otras que pueda haber en la línea, Es invasiva, pero está mucho más regulada, mucho más modulada. Es una fragancia que vamos a tener más de 2 metros de estela, más, y de estela y de proyección durante unas 2 horas largas también, porque esto zumba y zumba mucho. Esta Elixir zumba mucho. Lo que yo le encuentro para mi gusto personal, porque ya sabéis que yo no soy muy dulzón, es que efectivamente es muy gourmand, es muy muy gourmand. Y a eso le sumamos la potencia que tiene, pues entonces dices, ostras, Pedrín, ¿qué está pasando aquí? Pero es una fragancia que a mí me resulta interesante para utilizar en invierno. Es una fragancia que no encuentro de mañanas, esta la veo muy nocturna, muy muy nocturna. Esta la veo para pegarte fiestas, para estar saltando, pegando fiestas, venga, vamos a petar la noche, así la veo. Por las mañanas, si controláis mucho y medís la cantidad que os vais a echar, perfecto, porque si no, vais a ir dejando a todo el mundo un tanto atosigado con ella. Dentro de todos estos atosigamientos tengo que reconocer que huele auténticamente espectacular, a pesar de que a mí no me gustan estos olores y además tenemos el típico olor remanente de tubería de Puig. A partir de aquí dan poquísimas notas. Vainilla, incienso de olíbano, haba, tonka y ámbar en la composición. No hay más notas reconocidas, evidentemente sale un fondo floral potente en rosa, porque esto lleva rosa y si no lleva rosa lleva geranio. Esto es impepinable porque lo lleva y tenemos una fragancia que es 100%, a mi modo de entender, gourmand. Esto es un vainillazo muy potente que luego conforme van pasando las horas se va tornando ligeramente más cremosa. Esa sería la palabra. Es un vainillazo que termina volviéndose cremoso a cargo de el ámbar, porque ambara muchísimo y de esa tonka que termina redondeando muchísimo más esa vainilla que lleva y entiendo en la salida. Sí que es cítrica porque cuando atomizas sientes cítricos, vamos, esto es lo máximo, lleva cítricos a rabiar para garantizar mayor estela, mayor proyección en la salida, que te tumbe, que digas me estoy echando un cacho de perfumón aquí, este Elixir Victory va zumbando muy fuerte y la verdad que está muy bien que así sea. El precio es un precio que está comedido, a partir me parece que también he visto de los 70 y tantos euros, con lo cual, bueno, estamos dentro de los ratios en los cuales normalmente los hombres nos movemos, sin llegar a sobrepasar, salvo para determinados perfumes, los 100 euros. Pero de perfumería pop, ojito, de perfumería pop o selectivo. Me gusta que, a pesar de ser una vainilla,
me guste a mí, porque a mí las vainillas me revuelven el estómago. Y esta vainilla, al estar cremosa, hace que sea muy tolerable para mí. El incienso de olíbano sale en el tramo medio y lo vais a descubrir no en una primera instancia muy pronto. Este incienso va a salir a partir de la tercera hora. Va a ser cuando realmente vais a notar ese incienso de olíbano zumbando con tono ahumado, pero es un tono ahumado cremoso porque todo lo que llevamos detrás y delante están haciendo lo correspondiente para que esta fragancia sea 100% gourmand. Yo lo entiendo gourmand también, esto es a muerte. Porque es que es dulce de que te pasas. Y vuelvo a repetir, el incienso sale a partir de la tercera hora. Es cuando muestra toda su impronta. Muy importante. Primero es frescor atómico ya endulzado con vainillas, porque es que lo sentimos a rabiar. Y después pasamos a esos tramos que nos da el incienso de olíbano. Esto es muy fundamental, porque quiero que entendáis que la fragancia no tiene mucho allá. O sea, en el concepto en el que ha sido presentada es como es y es lo que es. Me parece un acierto, pero me parece un acierto porque también hay que saber buscar los momentos adecuados con ella. Y creo que esta fragancia es muy adecuada para la noche. Lo mismo que también entiendo que es muy adecuada para las bodas, bautizos y comuniones. Y aquí sí que diría que un novio se la podría jugar con ella, porque no necesitas estar reaplicándote. Evidentemente supera las 10 horas. Esto os lo echáis y os olvidáis. Os lo echáis de forma generosa. Para este tipo de actos, a la ropica, atomizáis en ropa, a distancia, por supuesto, por Dios, y luego os lo aplicáis en piel y os garantizo que no necesitaréis echaros nada de nada, o sea, es suficiente con lo que vais a llevar. Así que, esto por aquí. Creo que es juvenil, no la encuentro una fragancia madura, creo que esto es más para ponerse una persona más jovencica, estaría por decir desde los 18 años aproximadamente, para fiestas, para festivales, desde los 18 hasta los 30, no más, pero festivalera, pum pum pum. Y luego por las mañanas, si gustáis, simplemente yo creo que con 2 aplicaciones sería más que suficiente. Pero la gente de mi edad somos todos gentes de excesos y donde decimos 2 atomizaciones luego son 20. Entonces, porque esto me pasa a mí, yo digo, ¡ay, 2 atomizaciones, 2 leches! Es, venga, vamos, y sales bañado en perfume de tu casa. Porque somos así. Los generación X y los baby boomers somos así y es lo que hay. Bueno, señores míos, creo que pocas cosas más porque lo he contado todo. Tampoco se trata de alargar más la cosa con este perfume que está más que aprobado, que yo encuentro que tiene un cariz nocturno 100% festivalero, bodas, bautizos, comuniones además, y que es el regalo ideal para una Navidad. Punto pelota. Y ya está. Y vais a quedar divinamente. La botella es igual que las demás. Tienen peso, tienen prestancia. Ojito al cogerlas porque se pueden ir al suelo. La peanita no es una peana generosa. Está hecho todo así como... Vamos a ver si alguna se vuelca. Vamos a ver si alguna se vuelca y compran otra unidad de Invictus. Así que... tenerlo presente. Vaporizadores que funcionan correctos. No son una... cosa del otro mundo, ni muchísimo menos, pero funcionan bien. En fin, señoras y señores, que doy por terminado el vídeo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. Invictus Victory. Victory estás tú. 1, 2, 3.